tenemos, el escudriñar y el hablar de la palabra de nuestro Dios. Mi hermano Esdras hace un rato les hacía una pregunta y les decía, ¿cuántos se quieren morir? O más bien decía, ¿alguien ya se quiere morir? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿A qué le tienen miedo? Pero ¿y si no los tuviera? Tampoco. Yo creo que es importante, amados hermanos, pues meditar en todo lo que tiene que ver esa pregunta, ¿verdad? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? En una parte de la escritura decía que él quisiera ya hacer que el Señor se lo llevara, pero también veía una necesidad en la iglesia y era por la que él prefería quedarse. Decía, estoy como entre la espada y la pared, no sé qué decidir. Entonces, bueno, pero ese es un buen punto, porque me imagino que el apóstol Pablo en esa parte se sentía bien delante del Señor, convencido de lo que quería. Ahora nosotros, ¿cómo estamos? Hablando del trono, esta escuela ha estado muy bonita porque nos habla de un final feliz para cada uno de nosotros si alcanzamos a ser vencedores. Pero hay algo importante, amados hermanos, en este camino. Para llegar a vencer hay un proceso. Por ejemplo, ¿quién se ha comprado una casa últimamente? Mi hermano. ¿Hace cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Y para comprar esa casa, ¿qué tuvo que hacer antes? Hacer buen crédito. Buen crédito. ¿Y eso le costó trabajo? Sí. El down payment también es un proceso. Cuando queremos algo, empezamos a trabajar desde antes para llegar a obtener lo que queremos, sea una casa, sea un carro o cualquier cosa material. Pero vamos a llevar esto ahora a la vida espiritual, a lo que nos hablaba precisamente nuestro verso de memoria de la escuela. Dice que al que venciere, Él nos va a dar la oportunidad de sentarnos en su trono, así como Él venció y se sentó en el trono del Padre. Ahora nosotros, para alcanzar eso, hay un proceso, y vamos a ver algo, amados hermanos, que es importante en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 3. Y el que encuentre le puede dar lectura al verso 16 al verso 18. 1 de Corintios 3, 16 al verso 18. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá del altar, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase siempre para ser sabio. Amén. Estos versos, amados hermanos, yo creo que muchos no lo sabemos de memoria. Y sabemos, amados hermanos, a qué se refieren estos versos. Pero siempre es importante recordárnoslos, porque precisamente este cuerpo que tenemos hoy nosotros es el que nos está sirviendo ahora para llegar a aquel punto de sentarnos en el trono de nuestro Señor Jesucristo, o para que a través de este cuerpo interrumpamos llegar allá. Porque si robamos, lo hacemos a través de ¿qué? A través del cuerpo, a través de esta materia. Si adulteramos, si hablamos más de alguien, lo hacemos a través de nuestro cuerpo. Por eso el consejo es que nosotros reconozcamos y nos demos cuenta, amados hermanos, de la importancia que tiene hoy nuestro cuerpo en esta vida cristiana en la cual cada uno de nosotros vamos caminando. Dice el verso 15, el 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal,
Y cuando dice esta parte, nos está hablando que si nosotros ya tenemos el conocimiento de Dios y nos equivocamos, Dios nos va a destruir, y al destruirnos se elimina la posibilidad de lo que decía el verso de memoria en nuestra escuela, de que nosotros nos sentemos en el trono de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice este mismo aquí en la siguiente página. Si vamos a la siguiente página en el capítulo 6, vamos a leer ahora el verso 19 y el verso 20. ¿Quién le da lectura? 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por el precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Y ahí está la importancia. Que nosotros hoy no ignoramos esto, que mucha gente se ignora. Por ejemplo, hay mucha gente que agarra y se empieza a llenar de tatuajes el cuerpo. ¿Han visto estos que hasta en la cara, el cuello, todo? Que se hacen unos hoyos en los oídos, en la oreja más bien grandes. Porque ellos creen que tienen autoridad sobre su cuerpo, porque les pertenece. Y cierto, el Señor nos los ha dado, pero en sí, ¿de quién es el cuerpo? Dios. Dice este verso, dice que muchos ignoran que el cuerpo que hoy nosotros tenemos no nos pertenece, aunque nosotros lo usemos y seamos libres de decidir lo que queremos hacer con él. Le pertenece a Dios, y va a haber un pago al mal uso de nuestro cuerpo en todos los aspectos. Dice, porque comprados sois por precio, porque dio a su Hijo para salvar este cuerpo, y que hoy nosotros tuviéramos la oportunidad, amados hermanos, de la vida eterna. Entonces dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, con el cuerpo también tenemos que glorificar a nuestro Dios, así como con el espíritu, dice este verso. Esa es la importancia. La gente que no conoce nada de Dios, o que conoce y no tiene ese deseo de servirle, de esforzarse por hacer la voluntad de Dios, va a tener su pago. Pero nosotros también, si hoy conocemos y aún así nos equivocamos en lo que hacemos, porque cuando el Señor escoge a su pueblo, ¿para qué lo escogió? Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, ¿para qué lo escoge? Para que fuera diferente. Exactamente, para ser diferentes. Y hoy el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de conocer y de estar en este lugar. ¿Para qué nos da la oportunidad? Para que seamos diferentes. Primero, para su honra y su gloria, así dice su palabra. Pero para eso tenemos que ser diferentes. Dice Deuteronomio, amados hermanos, porque ese es el verso en el que el Señor habla bien claro y le dice al pueblo por qué. Dice en el capítulo 7, el verso 6. Mi hermana Evelyn le da lectura al verso 6 de Deuteronomio capítulo 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Y esas palabras que en algún momento fueron para el pueblo de Israel, hoy también son para cada uno de nosotros. Y el Señor dice que Él nos ha escogido y nos ha dado la oportunidad para que nosotros seamos diferentes. Y diferentes en todos los aspectos. Hablando de todo lo bueno. No que seamos diferentes, que si alguien es chaparrito, nosotros más altos, o nada de eso. No está hablando de eso. Está hablando de las acciones que nosotros a través de nuestro cuerpo debemos de mostrar a los demás. Esa diferencia. Y ahí debe de mostrarse el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice aquí,
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Y estas palabras entonces las tomamos nosotros. Y por eso estamos cada sábado en la iglesia, por eso estamos en la semana, tomamos la escritura y la leemos para conocer más de la voluntad de nuestro Dios, porque sí la estudiamos en la semana, ¿verdad? Amén. Levante su mano, ¿quién esta semana que pasó tomó la Biblia 15 minutos y la estudió? Bien. Y los que quizás no lo hicimos, pues la siguiente semana vamos a tener una oportunidad de hacerlo, si Dios nos permite la vida, y conocer la voluntad de nuestro Dios, porque eso es importante. Para hacer la voluntad de nuestro Dios tenemos que conocerla, y la vamos a conocer a través de escudriñar las Escrituras. Vamos a volver entonces, amados hermanos, a lo que decía Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios nuevamente, en los primeros versos que leíamos, y vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer el verso 18 y el verso 19. ¿Quién le da lectura? Primera de Corintios 3, 18 y 19. Adelante, mi hermano Pedro. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: él prende los labios en la ausencia de ellos, la astucia de ellos. Amén. Amén. Dice, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y ahí está la importancia, mis hermanos. Bueno, ahora ya entendimos lo importante que es nuestro cuerpo delante de nuestro Dios, porque como le pertenece, Él quiere que nosotros, nos está dando el conocimiento para que ese cuerpo sea especial, sea diferente del que no le conoce, y que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Pero algo importante es la sabiduría, la inteligencia que nosotros tenemos que tener en nuestra mente para saber tomar decisiones. Dice aquí, nadie se engañe a sí mismo. ¿Y por qué dice nadie se engañe a sí mismo? Porque muchos a veces creemos o pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero sabemos que nos estamos equivocando y continuamos haciéndolas. Nos queremos de alguna manera excusar. Y dice, no se engañen, nadie se engaña a sí mismo. Dice, si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Y es que a veces el conocimiento de la palabra de nuestro Dios nos puede llevar a equivocarnos, o a querer de alguna manera acomodar las cosas para justificarnos de lo que estamos haciendo o de lo que nos estamos equivocando. Y el Señor no quiere eso con nosotros. El Señor quiere que seamos de lo mejor. Y dice entonces el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y esto quiere decir que por muy sabios que seamos, si conocemos, tenemos mucho estudio de lo que el mundo le enseña a la gente, para Dios eso no es nada. Lo importante es conocer esto que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de nuestro Dios. Y cuando empezamos a conocer, entonces debemos de empezar a obrar la palabra de nuestro Dios. Porque cuando dice el verso al principio, no se engañe, nadie se engañe a sí mismo, es que de alguna manera estemos aquí queriendo o aparentando hacer las cosas de nuestro Dios, pero en realidad en nuestra vida no nos estamos esforzando como deberíamos. La invitación de nuestro Dios a través de lo que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia, a los Corintios, y es que muchos sabemos que esta iglesia era una iglesia que tenía muchos problemas, por eso siempre las recomendaciones del apóstol Pablo. Y hoy, amados hermanos, pues cada uno de nosotros tenemos que tomar aquellos mismos consejos para que hoy nosotros los aprovechemos, por lo que dice precisamente Romanos 9:4. Perdón, Romanos 15:4, me parece que es, donde dice que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Romanos 15:4.
Así es. Romanos 15:4 dice que para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, amados hermanos, esperanza. Entonces estamos hablando que nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, amados hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Y eso, ¿a través de qué lo vamos a obtener? Conocimiento. De leer. La sabiduría. De leer. De leer. ¿Alguien más? De orar. ¿De qué, hermana? Orar. De orar. Sí, claro. La obediencia. Y dice entonces Proverbios capítulo 1, ahí nos da la clave, amados hermanos, de cómo cada uno de nosotros vamos a obtener la sabiduría para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Si nos equivocamos, entonces va a ser porque nosotros queremos, no porque el Señor, amados hermanos, no nos da los consejos para tomar decisiones correctas. Y dice Proverbios capítulo 1, versos 5, verso 6 y verso 7. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos obscuros. El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová. es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y este consejo, amados hermanos, no es para el mundo. Este consejo es para nosotros, para que nosotros no vayamos a ser insensatos en nuestras decisiones, para que no nos equivoquemos en lo que nosotros hacemos. Y si nos equivocamos, entonces a través del consejo encaminarnos, porque esto es, amados hermanos, como un aprendizaje. Nos vamos a ir equivocando, pero vamos a aprender de esas equivocaciones y vamos a mejorar. Y si nos equivocamos en alguna otra cosa, esa cosa la tenemos que mejorar para que después no nos equivoquemos y hagamos las cosas como nuestro Dios quiere. Dice entonces que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, amados hermanos, necesitamos tener el temor a Dios, el respeto, la obediencia, y eso va a llegar a nosotros a través de lo que cada uno de ustedes acaba de decir, a través de la oración, a través del escudriñar la palabra de nuestro Dios, a través del ayuno, a través de meditar en cada parte o en cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida. Dice entonces la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Si alguno de ustedes hoy, como se acuerda que nuestro hermano nos hablaba de Ezechías, que el rey le habló, que nuestro Dios le habló, perdón, y le dijo que ya iba a morir, que arreglara sus cosas, ¿sí? Si alguno de ustedes estuviera seguro que hoy se ha ganado la vida eterna, ¿le gustaría morir ya? ¿Sí? Si el Señor nos hablara y nos dijera, ¿sabes qué? Has hecho un buen trabajo, hoy tu vida va a terminar, has obtenido la corona de la vida, ¿les daría alegría eso? Amén. Yo creo que sí, aunque nos dolería dejar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, padres, hermanos, mas sin embargo sería una alegría saber que el Señor nos va a coronar. Pero ¿saben cuál es el problema? No estamos Que es seguros. imposible saberlo, que el Señor no nos ha hablado aún y no nos ha dicho eso. Entonces dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 7: porque por fe andamos, no por vista, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo,
ora sea bueno o malo. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de nuestro Dios? Que lo que hacemos lo hacemos por fe, sabiendo que en realidad sí vamos a obtener un premio, la corona de la vida. Porque a veces nos imaginamos, o decía a mi hermano Esdras hace rato, que un hermano decía, no, yo ya no me voy a salvar, que se salve mi familia. Porque a veces cuando nos equivocamos, cuando cometemos pecado o cuando cometemos un error, pensamos que ya ahí termina todo, y no es así. Este es un camino en el que vamos caminando. Si nosotros, por ejemplo, si alguien se tropieza en el trabajo o en algún lugar donde va caminando, ¿ahí se queda tirado? ¿Si cae? No. Se levanta. ¿Y qué hace? Sigue al propósito al que va. Por ejemplo, si el hermano José, vamos a poner, el hermano José está metiendo los cajones de una cocina a una casa, se llega a caer con un cajón, ojalá que no pase, ¿verdad? No sea que después vaya a decir que yo dije. Y se cae, se levanta, acomoda el cajón y va por los demás, porque tiene que poner la cocina. No se queda ahí. Nosotros nos podemos equivocar en este camino que estamos, podemos pecar delante del Señor, y lo hacemos constantemente en muchas formas, pero no por eso vamos a creer que el Señor ya no nos va a perdonar o que ya no tenemos oportunidad. Tenemos que seguir, y por eso, amados hermanos, la importancia de obrar, porque podemos, recuerden aquí dice, amados hermanos, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y eso es precisamente lo que yo les hablaba la otra vez pasada que tuve la oportunidad de estar en este lugar, acerca de la balanza. Nosotros nos podemos equivocar, pero podemos hacer obras buenas también, y dice aquí que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar puestos en balanza. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Lo bueno o lo malo? Y conforme a eso, el Señor, amados hermanos, va a hacer un justo juicio en nuestra vida. Pero yo les decía a mis hermanos, no esperemos un día estar como aquí en las cortes, abogando para que el Señor nos dé la vida eterna, o estar, no, Señor, mira esto, mira lo otro. No, el juicio lo está haciendo nuestro Dios en este momento, en nuestra vida, en cada uno de nosotros. El día que nuestra vida termine, se acabaron las obras buenas y se acabaron las obras malas. El día que nuestro Señor Jesucristo venga, si en el juicio que nuestro Dios ha hecho somos encontrados dignos de ser levantados, nos vamos a levantar. Y si no, entonces vamos a esperar, como dice la palabra de nuestro Dios, esos 1000 años, para que al final de los 1000 años seamos levantados para ser condenados. Así dice la palabra de nuestro Dios, o castigados. Dice aquí entonces, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. Dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Y ahí, amados hermanos, entonces, la importancia de usar nuestro cuerpo para buenas obras, porque el cuerpo, amados hermanos, es el que nos va a llevar, por decirlo así, tomando como ejemplo, a obrar para alcanzar la vida eterna, o a pecar para ser castigados de parte de nuestro Dios. Y nosotros somos los que tomamos decisiones a través de lo que se presenta en nuestra vida. Cuando las cosas se presentan a nuestra vida, nosotros tomamos la decisión si las hacemos o no las hacemos. Dice Apocalipsis, porque aquí es precisamente, amados hermanos, a donde queremos estar y a donde queremos llegar. Este verso, yo les decía una vez cuando lo mencionaba, a mí me gusta mucho este verso porque habla del punto, amados hermanos, final en el que cada uno de nosotros queremos estar, precisamente hablando del trono de nuestro Dios. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 13: y respondió uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Y yo le dije, Señor, y él me dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Y precisamente cuando dice lavaron sus vestidos, blanquearon sus ropas, lo hicieron a través de las obras que cuando tuvieron vida obraron delante de nuestro Dios. Y eso es, mis hermanos, lo que nosotros hoy queremos hacer. ¿Hasta qué punto lo hemos alcanzado? Cada uno de nosotros lo sabe. ¿En qué nos hemos equivocado? Cada uno de nosotros lo sabe. Y el Señor más, el Señor aún más conoce nuestros pensamientos y lo que nosotros queremos en nuestra vida. Pero aquí, amados hermanos, quien esté delante del trono de Dios, alabando y glorificando su nombre, va a ser aquellos que a través del cuerpo que hoy tiene en vida, obró bien delante de nuestro Dios. Por eso dice o decía la cita anterior que veíamos, que un día el Señor, vamos a comparecer ante nuestro Señor Jesucristo, y dice que le va a dar el pago a cada uno de nosotros según hayan sido nuestras obras, ya sean buenas o malas. Entonces, amados hermanos, hoy nosotros estamos aquí esforzándonos, luchando, y crean, amados hermanos, que se trata de fe. Creer que verdaderamente vamos a alcanzar, amados hermanos, la corona de la vida, se trata de fe, porque esa fe nos va a ir llevando a ir obrando más y más y más, y a seguirnos esforzando cada día que el Señor nos preste la vida. Y para finalizar, quisiera leer un verso junto con cada uno de ustedes. Quisiera que encontraran, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 22, porque este consejo, amados hermanos, que viene en este verso, es importante tenerlo de memoria, meditarlo, amados hermanos, en nuestra vida. Apocalipsis 22, 10 al 14. Dice así, leamos todos juntos. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. He aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Estos versos son consejos buenos, aunque la palabra en el verso 11 es fuerte para cada uno de nosotros. Dice nuestro Dios a través de lo que le revela a Juan: el que es injusto, pues siga siendo injusto si quiere. El que es sucio, sígase ensuciando. El que es justo, pues siga siendo justo aún más. Y que sea santo, sígase santificando más. Porque el Señor, a pesar de que es dueño de nuestro cuerpo, también nos da el libre albedrío para que nosotros tomemos las decisiones. Nos da la oportunidad de que nosotros decidamos lo que queremos hacer, y nos dice en este verso: si quieres la corona de la vida, mira estas palabras y ve si has sido sucio. En otras palabras, ya no te ensucies más. Si eres justo, bueno, sigue siendo aún más justo. Es un consejo, amados hermanos, grande e importante en la vida del ser humano, y más a hoy nosotros que estamos escuchando esta hermosa palabra. Dice, ¿y por qué da el consejo? Dice, porque yo vengo presto, pronto, y mi premio viene conmigo.
el premio viene conmigo para entregarlo al que haya vencido. Dice entonces el verso 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad de nuestro Dios, aquella, amados hermanos, en la que algún momento nosotros vamos a habitar. Y por eso, amados hermanos, el consejo, la importancia, el consejo el día de hoy es a que meditemos en nuestra vida cada una de las cosas, por muy pequeñas que sean y que sean equivocadas delante de nuestro Dios, vamos a dejarlas, vamos a cambiarlas para ser agradables a nuestro Dios. Porque decía el profeta Samuel, primera de Samuel 15:22, y dice así: y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Así es que, mis hermanos, la obediencia es de las cosas más importantes delante de nuestro Dios. Y decía el verso, bienaventurados los que guardan los mandamientos, las leyes y todo lo que el Señor estipuló para su pueblo. Dice que son bienaventurados los que se esfuerzan y las guardan, porque su potencia va a ser en el libro de la vida y van a entrar por las puertas a la ciudad. Y entonces lo que decía el verso de memoria en nuestra escuela se va a cumplir en cada uno de nosotros, que nos vamos a sentar verdaderamente en el trono de nuestro Señor Jesucristo, porque habremos vencido. Esta es la palabra de nuestro Dios y el consejo, mis hermanos, de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.